Amén. Ahora sí, hermanos, estamos ya preparados para una vez más acercarnos a su palabra, hermanos, acercarnos a la fuente que es esto que el Señor nos ha dejado para nuestra guía. Hermanos, hoy hablaremos a grandes rasgos, con la ayuda del Señor, sobre los deseos de la carne y los frutos, y el fruto, más bien dicho, el fruto del Espíritu. Pueden abrir por mientras en la carta a los Gálatas, capítulo 5. La carta a los Gálatas, capítulo 5, hermanos. Versículo 16. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Capítulo 5, versículo 16 en adelante, hermanos, vamos a dar lectura. Pero antes de eso, hermanos, antes de dar lectura a esos pasajes, yo quisiera referirme unos momentos y hacer hincapié en otro texto de la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, que es conocido por nosotros. Yo quisiera mencionar, hermanos, lo que el Señor nos ha venido hablando ciertamente en este tiempo, donde en cada uno de nosotros, hermanos presentes, creyentes en el Señor, se va cumpliendo un propósito o el propósito por el cual tú y yo fuimos creados. Qué triste es vivir sin tener un propósito. No sabemos para qué vivimos, no sabemos para qué existimos. Si no tuviéramos este conocimiento que el Señor nos da, ¿qué sentido tendría la vida? El mundo, ¿cierto?, pone su esperanza en diferentes proyectos de vida, diferentes situaciones que les hace sentir al hombre, por un lado necesario, por un lado útil, y resulta que cada una de esas cosas se desvanece porque realmente no están enfocados en la verdad de Dios que a nosotros se nos ha sido revelado. Y como su palabra nos dice, nosotros, hermanos, el propósito principal por el cual fuimos creados y estamos, por la gracia de Dios, en sus planes, es para la gloria de su nombre. Nosotros podemos afirmar esto, hermanos. Nosotros fuimos creados con ese propósito de glorificar a Dios y demostrar a Dios en nuestra vida. Y eso es muy importante entenderlo, hermanos, porque realmente podemos entrar en confusiones si no entendemos el propósito principal de Dios. Entonces, ¿por qué hago referencia antes de leer y pasar, cierto, por el capítulo que les mencioné en la carta a los Gálatas? Quiero acercarme a este texto que son las palabras del Señor Jesús. Miren lo que el Señor Jesús dijo en el capítulo 15, también del Evangelio de Juan, si alguien también quiere buscarlo. Dice, yo soy, dice el Señor, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, dijo el Señor. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Amén. Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y miren el versículo 4. Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dijo el Señor, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto,
porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos queridos, debemos nosotros identificar, porque muchas veces cuando nosotros hablamos de estas cosas, y es verdad, podemos confundir fácilmente la fuente a la cual nosotros debemos recurrir para que estos frutos se manifiesten en nuestras vidas. Podemos estar equivocados si nosotros no tenemos la base correcta para que nuestra vida espiritual, como hemos dicho, ¿cierto?, vaya en crecimiento. Y que la vida pasada que nosotros llevábamos en el mundo quede justamente con esa palabra, quede en el pasado. Porque nosotros, hermanos, por la gloria de Dios y por su gracia inmerecida, estamos en Cristo y nosotros estamos en Él. Hermanos, yo estoy en Cristo. Yo estoy en Cristo, que es la fuente de vida, que es quien nos redimió del poder del pecado para que cada uno de nosotros lleve, dice, no poco. ¿Cuánto fruto dice? Mucho fruto. Entonces, hermano, entendiendo esta base preciosa, este fundamento que es Jesús, nosotros empezamos a darnos cuenta que la manifestación del Espíritu en nuestras vidas es una consecuencia natural del creyente porque ha puesto su fe en la vid verdadera, que es quien da vida y produce los frutos. Los frutos que se dan en el creyente, hermanos, no son para decir, oh, miren cuánto ha cambiado el hermano, miren cuán crecido está el hermano, o cuán consagrado está el hermano. Nos damos cuenta que en nuestro mismo ambiente o en otro ambiente, muchas veces el crecimiento de un hermano o la perseverancia de un hermano sirve para la vanagloria de la persona, ¿cierto? Cuánto prediqué, cuánto se hizo, cuánto asistí a la iglesia, pero cuando estos frutos se manifiestan, no es para que el hermano que esté al frente o los hermanos sean vistos. El objetivo de los frutos es para mostrar a Jesús. Ese es el objetivo principal. Cuando yo veo a mi hermano caminar, perseverar, yo no digo, oh, qué bien que el hermano está caminando. Yo tengo que decir, cuán glorioso es Jesús en la vida de mi hermano. Yo tengo que ver a Jesús en la vida de mi hermano, porque Jesús es la vid verdadera. La raíz es Jesús. Jesús en el corazón de nosotros y a través de nosotros manifiesta estos frutos de justicia que son con el objetivo de glorificar al Padre y de conocer más a Jesús. Entonces, yo aquí y pensaba un poco en la mañana, ¿cierto? Donde quiera que nosotros vayamos y cualquier cosa que nosotros hagamos, no importa cuál sea, no importa en el ambiente que nosotros vivamos, nosotros tenemos que vivir conscientes de que nuestra vida y en nuestra vida debemos mostrar a Jesús por medio de nuestros frutos. Y en el fondo, el fruto que se manifiesta siempre es Jesús mismo. Porque en nuestra carne, hermano, en nuestra propia naturaleza, no podemos, en nuestra propia naturaleza, hermano, no podemos manifestar frutos que sean para la gloria de Dios. Nosotros debemos, como se dice acá, permanecer en la vid para llevar mucho fruto. Eso es fundamental para entender nuestra vida espiritual. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué significa permanecer en Cristo? ¿Qué es permanecer en el Señor? Porque a veces puede ser un poco medio confuso, no muy claro, hermanos, cómo se permanece en el Señor. Para que estos frutos de justicia se manifiesten, para que los deseos de la carne queden ciertamente detenidos en nuestra naturaleza y se manifieste el fruto del Espíritu. Miren lo que dice un hermano que describe un poco este permanecer en Él. Dice, mantenernos en comunión con Él y en dependencia
de Él cada día. ¿Por qué? Porque una cosa, hermanos, miren, una cosa, hermano, es estar unido a Cristo. ¿Por qué menciono esto? Cuando nosotros vinimos a ser parte de la familia de la fe, vinimos a poner nuestra fe en Jesús, la obra que hizo el Espíritu Santo hizo una obra de unión con Cristo. Tú cuando creíste en el Señor Jesús, te uniste a Él por medio de la fe. Y es una comunión indisoluble. Es una comunión que no se puede disolver. Y qué bendito es Dios por esto, hermanos. Porque la unión en Cristo no la hicimos nosotros. Dios nos puso en Cristo antes que el mundo fuese. Por eso es que podemos decir que nosotros somos de Cristo y no somos del mundo. La iglesia tiene este testimonio. La iglesia levanta esta bandera. Nosotros le pertenecemos a Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, es algo que Dios ve y qué bueno y qué tremendo que Dios lo haya establecido de esa manera. Pero para permanecer en Él tiene otra connotación. Nosotros debemos estar cercanos a Jesús, en comunión con Jesús, porque tenemos que, y conversábamos esto un poco, y gracias al Señor por el día que estuvimos en la casa de nuestro hermano Hernán, cada uno de nosotros tiene que ser una experiencia personal estar cerca de Jesús. Una experiencia tuya propia, que nadie te cuente cómo es Jesús. Tú tienes que vivirlo. Y viviendo a Cristo, en comunión con Cristo, en oración con Cristo, se van a producir naturalmente estos frutos que van a glorificar a Dios. Y como les decía, ya no será el hermano el que cambia, ni el que va a recibir cierto honra, como se dice. Nosotros diremos, qué hermoso es Jesús en la vida de mi hermano. Qué precioso es Cristo cuando habla de esa manera, cuando se comporta de esa manera, porque el que está en nosotros, la raíz, la vid verdadera que es Jesús, produce esos frutos en el creyente. Y esto, hermanos, es fundamental para distinguirnos de los incrédulos y de los creyentes. Nosotros ya no estamos en incredulidad. Nosotros, ¿qué somos ahora? Somos creyentes, hermanos. Creyentes en aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Por eso somos de la familia de la fe. Hermanos, entonces es permanecer en mí, hermanos, y yo en vosotros, porque nosotros somos los pámpanos, la raíz de donde surge la vida. Y aquí también quiero hacer referencia al compartir del domingo anterior. La palabra del domingo anterior nos decía que el Señor Jesús dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, la vida del Espíritu de Dios en nuestros corazones es real. Es una vida cierta, no es un invento. Nosotros por la fe en el Hijo de Dios recibimos la vida del Espíritu en el corazón que nos guía, dice, a toda verdad y a toda justicia. Entonces, eso es algo tremendo, es algo que solo pueden experimentar los que han creído en el Hijo de Dios. Y la iglesia de Dios vive por fe. Como dice la Escritura, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestra responsabilidad como creyentes es permanecer en la vid. Y una de las maneras de permanecer en la vid, como ya veníamos diciendo, es permanecer en comunión con su palabra. La palabra inspirada por el Espíritu de Dios es quien nos guía para que nuestra vida muestre a Jesús. Nosotros debemos permanecer en su palabra. Dice el Señor, porque separados en mí, nada podéis hacer. Y miren el objetivo más adelante, dice,
el versículo, bueno, después dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y de nuevamente, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí está la, por así decirlo, la clave. Si permanecéis en mí y mis palabras, ¿qué tiene que permanecer en nosotros? Las palabras del Señor. Hermanos, y toda la escritura es palabra de Dios. Toda la escritura es palabra de Dios. Entonces, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid, dice, todo lo que queréis y se os será hecho. Y miren el objetivo. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es un discípulo del Señor? Un seguidor de Cristo, quien sigue sus pisadas. Y la diferencia es tremenda, hermanos. La diferencia es tremenda. Porque cuando Jesús está en el corazón, nosotros tenemos esta fuente inagotable para pedir todo socorro y glorificar a Dios por medio de nuestros frutos. Y hermano, y esto no, y por eso es que nuestra responsabilidad, que la palabra que escuchamos cada domingo, que todo lo que escuchamos de parte del Señor se haga vida en nosotros, porque nuestra es la responsabilidad de seguir las pisadas de Jesús. Diciendo esto, hermanos, porque realmente es sumamente importante. Miren ahora miren la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hermanos, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas es una carta tremendamente importante, como toda la escritura, sin duda. Pero una de las cosas que el apóstol Pablo levanta en esta carta, desde un principio, diciéndole a los Gálatas que no hay otro evangelio. En un principio de la carta, el apóstol le habla a ellos para decirles que que si alguno anuncia otro evangelio, sea anatema, sea maldito. ¿Y cuál es el evangelio que nosotros hemos escuchado? Sabemos que el evangelio que nosotros hemos creído es que Dios vino al mundo para salvar a los pecadores conforme a la Escritura y no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no nos hemos nosotros acercado a Dios. Dios se acercó a nosotros. Entonces, cuando el apóstol Pablo le hablaba a los Gálatas, había tremenda confusión, porque ellos pensaban que por cumplir las obras de la ley iban a ser justificados delante de Dios. Que por cumplir los preceptos de la ley iban a obtener el favor de Dios. Pero el apóstol Pablo tiene que decirle, así también como le hablaba la carta a los romanos, que dice que por las obras de la ley ningún ser humano, así es, será salvo, será justificado. Porque la salvación no es por cumplir ciertos preceptos, sino por poner nuestra fe en el Hijo de Dios. Nosotros como iglesia, eso, gracias al Señor, lo tenemos muy claro. Nosotros no obtenemos el favor de Dios por cumplir ciertas normas. El favor de Dios vino a nuestras vidas sin nosotros merecerlo. Y ese es el Evangelio, hermanos. El Evangelio viene a ser revelado en nuestras vidas diciendo que hubo uno justo que murió por los injustos. Uno justo que dio su vida para que nosotros estando muertos en delitos y pecados, dice la palabra, el Señor nos dio vida. Y ahora no vivimos para nosotros, sino que para la gloria de Dios. Y esto, hermanos, dice, es tremendo, pero así es lo que menciona la carta. Dice, mire, digo pues, dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otra parte dice otra versión, ¿cierto? También como hablábamos un poco, dice que andando en el Espíritu, en otras palabras, permanecer en el Señor, como también aquí hemos leído, de esta manera los deseos de la carne no son satisfechos.
Naturalmente, cuando estamos cerca de Jesús, las obras de la carne no se manifiestan, se alejan y en el fondo quedan en nuestra naturaleza pecaminosa, porque estamos en nuestro cuerpo, estamos en esta naturaleza caída, pero permaneciendo en el Señor, andando en el Espíritu, los deseos de la carne no se manifiestan. Y esto, hermanos, es el propósito, esto es el propósito de llevar fruto y de llevar mucho fruto para que glorifiquéis al Padre y para que Dios, por así decirlo, se exprese en nosotros y podamos nosotros comunicar la vida de Él donde quiera que vayamos, especialmente en la iglesia. Claro, en nuestro ambiente nosotros podemos decir es fácil comportarse de una manera, porque en el fondo cuando estamos en la iglesia se vive este ambiente, pero cuando más nos cuesta, ¿cierto?, llevar a cabo muy probablemente el fruto del Espíritu es cuando no estamos en un ambiente donde nos podemos entender en la fe. Nosotros vamos a tener conflictos donde quiera que vayamos, hermano, donde quiera que estemos, pero ¿dónde está el socorro? ¿Y dónde debemos acudir? Permaneciendo en el Señor, para que de esta manera los deseos de la carne no se manifiesten. Entonces dice, y aquí es como un, no sé, yo lo llamo como un secreto que se revela, lo que ocurre dentro de nosotros. Y el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne, dice, es contra el espíritu. El deseo de la carne es contra el espíritu que también está en nuestro corazón, y el del espíritu es contra la carne. Entonces nosotros podemos ver que al ser creyentes en nuestro interior hay un conflicto entre obedecer a la carne o obedecer al espíritu. Y es y aquí nosotros podemos decir muchas cosas prácticas. Por ejemplo, el hecho de que estemos acá en comunión, ¿tú qué le dijiste a tu carne? Le dijiste, no te obedezco. Yo obedezco al espíritu, porque estar en comunión es la voluntad de Dios. Entonces, y como consecuencia de eso también hay bendición, como dice la palabra. Es por eso que es muy extraño, hermanos, y gracias al Señor por los que han llegado, ¿cierto? Después de mucho tiempo sin asistir a la iglesia. Pero muy extraño que alguien que cree en el Señor Jesús no se esté congregando. Eso es muy extraño. Una consecuencia natural de estos frutos es congregarse. Y yo sé que en algunos puede, en un principio, quizás con no muchas ganas, pero hermanos, en la medida que conozcamos al Hijo de Dios por su palabra y pidiéndole socorro, vamos a encontrarle gusto por estar acá, hermanos. Gusto por venir a partir el pan, si esto es lo más importante que podemos hacer, recordar al Señor Jesús. Esto, hermano, tiene un peso que va más allá de que si estamos 15 o 20 o media hora. Estar juntos, hermano, es lo que lo glorifica a Dios. Por eso es que debemos congregarnos, por eso es que debemos estar juntos, obedeciendo al Espíritu y no obedeciendo a la carne. Levántate, hermano, cuando pueden haber muchas cosas. Yo sé que hay cosas que nos pueden dejar en casa, difíciles cosas. Pero cuando no hay mayor dificultad, lo que debemos hacer es congregarnos. Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Hay deseos de la carne y estos se oponen entre sí. ¿Y para qué? ¿Con qué objetivo? Para que no hagáis lo que quisieres. Qué bueno es Dios, hermanos, y que aquí, como lo dice también esta carta, dice que a nuestros corazones Él envió el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El Espíritu de Dios, hermanos, está en nuestros corazones. El Espíritu, esta fuente, estos ríos de agua viva que saltan para vida eterna, están en nuestros corazones. Porque Él no nos dejó huérfanos, dijo el Señor. Es necesario que yo me vaya,
porque si yo no me fuere, no estaría el Consolador. Pero el Señor Jesús ascendió a los cielos y envió al Espíritu Santo para que haga habitación en nuestros corazones. Y ahora el Espíritu de Dios está presente, hermanos, en la asamblea, pero está en nuestros corazones. Porque ya el Señor, como dijo, no moraré en templo hecho de mano de hombre, porque ¿qué templo el hombre puede edificarle a Dios? Pero Él decidió morar en el corazón de los creyentes. Y eso es una dádiva de Dios. Entonces dice, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. No estamos bajo exigencias que nos dicen cómo comportarnos, ¿cierto? Como queriendo agradar a los hombres, como queriendo, no sé, mostrar lo bueno que somos. No. Guiados por el Espíritu y permaneciendo en el Señor, estos frutos se manifiestan para la gloria de Dios y no para la jactancia nuestra. La vida de la iglesia se mueve para mostrar a Jesús y no para decir, como decía en un principio, cuánto ha cambiado el hermano. Jesús es glorificado cuando tú obedeces al Espíritu. Ahora la pregunta es, y respondámosla en nuestros corazones nosotros solos, ¿estamos obedeciendo al Espíritu o estamos obedeciendo a la carne? Y un hermano da un ejemplo tiempo atrás sobre estas dos naturalezas que están en conflicto entre nosotros. ¿Cuál es la que gana? Uno decía al hermano que ganas y siempre va a ganar, ¿cierto? Al que nosotros alimentamos más. ¿Estás alimentando al Espíritu? Con su palabra, en oración. Hermanos. Yo estos días, bueno, lo comento, algunos saben que mi hija por eso no está muy delicada de salud. Y ella, con fiebre, y cuando los que han experimentado estas cosas, que son madres, padres, saben, cuando están con fiebre los hijos, uno quisiera que eso le pasara a uno para que no llore. ¿Y sabe? ¿Y por qué menciono esto? Porque ella misma, al estar presente acá, hermano, los niños tan importantes que están acá, ella decía, padre o mamita, papi, oremos a Jesús. Entonces, ¿por qué menciono esto tan tierno para mí? Porque es un fruto que están haciendo en su corazón, que es del Espíritu de Dios. Y eso lo hace la comunión y su preciosa palabra. Un niño que no tiene conocimiento, ¿a quién acudiría? Una persona que no conoce a Jesús, ¿a quién iría en primer lugar? No sabría. Pero gracias a Dios que tú puedes transmitirle el mensaje de Jesús a tu hijo, hermano. Y tienes que alimentar a tus hijos, a tus nietos, no con cosas del mundo, no con cosas que los alejen de Dios, sino con su preciosa palabra. Eso es alimentar al Espíritu. Y por supuesto, si está ese clamor, no vamos a dejarlo de lado. Oremos en el instante, porque eso es alimentar al Espíritu. Alimentar la carne es como dice también por otro lado Santiago, cuando alguien está en necesidad, ya ahora anda, caliéntate tú solo en tu casa, en vez de uno mismo ayudarle con lo que tiene al hermano y bendecirlo. El que tiene más, que bendiga al que tiene menos. Eso es obedecer al Espíritu. Y de esta manera, los deseos de la carne, como están acá, y acá es una lista que nosotros tenemos que identificar esta lista, hermano, para que nos demos cuenta cuáles son los deseos de la carne, dice la Escritura. Miren, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Apóstol Pablo, detente, ¿por qué mencionas tantas cosas? Él quiere que nos demos cuenta cuáles son los deseos de la carne para que no le obedezcamos a nuestra carne. Es muy larga la lista. Dice, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol,
Como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Y acá pudiera surgir una confusión, porque algunos de manera implacable, ciertamente, van a condenar a todos los que practican estas cosas, los sacan de la posibilidad de entrar al reino de Dios. Hermanos, los que practican estas cosas solo evidencian que no son creyentes. Cuando permanecen en este actuar, evidencian que no son creyentes. Es por eso que no heredarán el reino de Dios. Hermanos, es tremendo porque miren, los que somos creyentes pueden eventualmente participar de estas cosas y caer en pecado, pero es eventualmente, pero no permanecen en el pecado, ¿cierto? Porque el Espíritu de Dios está en el corazón y Él es el mismo que nos va santificando para mostrar que lo que vamos a leer acá, que si solo nos quedamos con los frutos de la carne, o sea, con los deseos de la carne, sería complicado. A veces nosotros vemos, yo pensaba en mí, cuando venden estos textos bíblicos, ¿cierto? Y uno los pega. Yo he visto en varias casas y dice el fruto del Espíritu. Y ahí aparecen los que vamos a leer. ¿Cómo sería si también pusiéramos los deseos de la carne? Porque también es palabra de Dios. ¿Cómo nos sentiríamos? Pero aquí está escrito, hermano. La palabra nos dice cuáles son los deseos de la carne para que no le obedezcamos. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, más el fruto del Espíritu. Cristo en nosotros. ¿Qué es, hermanos? El fruto del Espíritu no es otra cosa que Cristo en nosotros. Dice que es amor. ¿Cómo debe actuar un hermano que tiene a Cristo en el corazón? Amor, gozo. Los que puedan leer, leámoslo todos juntos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Porque estas cosas se dan naturalmente mientras nosotros permanecemos en el Señor. ¿Y la ley qué decía, hermano? La ley decía, el que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, si yo cumplía la ley, encontraba el favor de Dios. Pero la ley vino a decir totalmente lo contrario. Que no por cumplir la ley, Dios nos favorece. Nosotros ya fuimos favorecidos en Cristo. Es por eso que debemos desear el fruto del Espíritu. Y está en el corazón. Yo a veces he cambiado un poco las oraciones que hacemos, o que he hecho yo. De esta manera. Señor, dame paciencia. ¿Quién no ha pedido paciencia aquí en los que estamos acá? Dame paciencia, Señor. Creo que muchos hemos pedido, ¿cierto? Dame paciencia, Señor. Yo he cambiado un poco eso y decir, Señor, que tu Espíritu se manifieste en mí, porque tu Espíritu en mí es paciencia. Tu Espíritu en mí es gozo. Tu Espíritu en mí es paz. Señor, que tu Espíritu se manifieste en mí, porque eso ya se nos fue dado. El Espíritu está en nosotros. Hay como una diferencia porque es algo pleno en nosotros. Yo entiendo que se sabe lo que se quiere decir, Señor, dame paciencia en diferentes dificultades, en la casa, en diferentes discusiones, ¿cierto? En el trabajo. Pero he cambiado esa manera de pedir las cosas. Decir, Señor, que tu Espíritu, que está en mí, porque fue enviado el Espíritu. ¿Está el Espíritu en el corazón? Fue enviado a nuestros corazones. Entonces, Señor, que tu Espíritu se manifieste en mí porque es paciencia, es gozo, es bondad, es fe, es mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí dice, para ir concluyendo, mis hermanos, pero los que son de Cristo. Yo soy de Cristo, hermano. Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Él me compró. Pero los que son de Cristo
¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y porque el Espíritu está en nosotros, o de otra manera, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y miren acá, aquí nos saca el tiro los que queremos jactarnos, porque Alén es bastante jactancioso. Alén se cree por muchas cosas. Pero miren lo que dice acá. No nos hagamos vanagloriosos. No nos hagamos vanagloriosos. Sino irritándonos unos a otros, dice, envidiándonos unos a otros. No nos irritemos, no nos provoquemos, hermano. No provoquemos, hermano. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer que un hermano o cualquier persona actúe carnalmente, con la provocación, por ejemplo. Y hay un texto que siempre menciona, me lo recuerda mucho mi padre, dice, en un proverbio dice, la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. ¿Qué vas a hacer cuando discutas? Esto es un ejemplo muy práctico. ¿Vas a hablarle fuerte a esa persona? El texto nos dice que la blanda respuesta, hablar de forma mansa, y eso es el fruto del Espíritu en ti, quita la ira. Pruébalo, hermano, pruébalo. Tienes que experimentarlo tú. Te están diciendo todo tipo de clases en ti, que eres aquí, que eres allá, que no hiciste esto, que no hiciste esto otro, en tu casa, en tu trabajo, y esa persona va a provocarte a ti. ¿Qué tienes que hacer tú? La blanda respuesta, quita la ira. Y eso es una manera que el Espíritu actúa en nosotros. Pero no en el aire, como decíamos en un principio, permaneciendo en la vid verdadera que es Jesús. No busquemos en nosotros mismos que estas cosas se manifiesten. Tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que seguir a Jesús. Si lo hacemos por nosotros mismos, nos va a dar exactamente igual. Pero en el Señor, permaneciendo en Él, esto se manifiesta para provecho, muestras a Jesús y Dios es glorificado. Que el Señor nos ayude, hermano. Oremos al Señor, hermano. Señor mío, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, hay muchas cosas que quisiéramos decirla de tantas maneras para que nuestro espíritu comprenda, Señor, delante de ti, cuán amoroso eres al enviarnos tu espíritu a nuestros corazones. Señor, ayúdanos para que los deseos de la carne no sean manifiestos en nosotros, sino que sea el fruto de tu espíritu que se manifieste en nosotros. Como iglesia, en nuestras casas, en nuestros matrimonios, Señor, en nuestro trabajo, que sea el fruto del Espíritu manifestándose. Señor, tú solo conoces nuestras debilidades. Sabes dónde está lo que más nos cuesta superar, Señor Dios mío. Pero tú eres un Dios bueno y tú eres la vid. Queremos permanecer en ti para que el fruto sea manifiesto y otros en nosotros te conozcan a ti. Que sea tu nombre glorificado por esta palabra, Señor. Haznos amar tu palabra como iglesia, como pueblo, en todos nuestros días hasta que tú vuelvas por nosotros. Amén, Señor.